Tema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Carro bomba del ELN estalló antes de tiempo. Iba a ser usado contra guarnición militar en Cubará, Boyacá. El Papa Francisco dice que está preocupado por la paz en Colombia. Gobierno notifica a Comité de Paro que no negociará plan de desarrollo. Fiscal General dice que no hay beneficios para Aida Merlano y le pide entregarse. Altos funcionarios, incluidos parlamentarios, deben hacer públicas sus declaraciones de renta. Congreso convierte en ley pliegos tipo para toda contratación pública. Récord de quejas de usuarios contra la CPS ante Supersalud. Van 700.000 este año. Colombia firma tratado que exige protección a líderes sociales. Secretarios de Claudia López revelan qué es lo que le corregirán al gobierno Peñalosa. Transparencia por Colombia destaca lucha contra corrupción de gobierno Peñalosa. Avantel a ley de quiebras. Aplastante triunfo de primer ministro Johnson en Inglaterra. Evo llega a Argentina y pide asilo político. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Carta del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras a esta sección. 2. El fantasma de los sindicatos volvió a aparecer en el Consejo de Bogotá. 3. Llamado de atención a la Corte sobre el exmagistrado Gustavo Malo. Primera ñapa. Un grupo especial de la Fiscalía investigará casos de maltrato animal. Segunda ñapa. FENALCO lanza una campaña para trabajar en paz. Y mi ñapa. Los padres tendrían que pagar por los actos vandálicos de sus hijos. 1, 2, 3 y las 3 ñapas al cierre. Buenas noches. Las autoridades señalaron al ELN como responsable del atentado con carro bomba en Cubará, Boyacá, ocurrido hoy, el cual, según las autoridades, tenía como objetivo una guarnición militar. El ejército reveló que el vehículo estalló antes de tiempo y que causó pánico en medio de una reunión de delegados del gobierno con comunidades indígenas. La explosión se registró sobre el mediodía en una de las principales vías del municipio de Cubará, en Boyacá. El atentado causó temor en una reunión que se adelantaba cerca del lugar entre el Ministerio del Interior, Ecopetrol y comunidades indígenas. Aunque los civiles que participaban del diálogo no resultaron heridos, 3 soldados sí fueron afectados por la explosión. Este país no puede seguir bajo la idea de que el ELN manda señales de hablar de paz, pero comete actos de violencia. Si realmente tiene voluntad de paz, que empiece por la liberación de todos los secuestrados y por ponerle fin a los actos criminales. Retomado el control en el lugar, fueron evacuados los militares heridos y los funcionarios de gobierno. Al tiempo, el viceministro del Interior pidió nuevamente al ELN demostrar verdaderos gestos de paz. Llamo a la cordura a estos terroristas que demuestren actos de paz. Los funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque no les tenemos miedo. Está el Ejército Nacional para garantizar nuestra integridad personal y vamos a seguir haciendo el diálogo social. El ejército en un comunicado de prensa señaló a la guerrilla del ELN responsable del atentado. Todo indica que el plan era lanzar los explosivos contra las instalaciones militares, pero accidentalmente explotó el vehículo cargado con los cilindros. El Papa Francisco está preocupado por la paz y la reconciliación de Colombia. Así lo reveló hoy a CMI el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Óscar Urbina. A la audiencia solicitada con el Papa Francisco y realizada este 6 de diciembre acudieron el presidente de la Conferencia Episcopal, el vicepresidente y el secretario general. Monseñor Urbina expresó la preocupación del Papa por la consolidación de la paz en Colombia. Estuvimos el viernes pasado en una audiencia que habíamos pedido al Papa y él nos la concedió para el 6 de diciembre y entonces una de las cosas que más nos recomendó, redoblar la oración por la paz del país. Dijo que el Papa fue insistente en que hay que crear un país mejor, un país reconciliado. Él tiene una preocupación muy grande, que los niños y los jóvenes de hoy puedan tener un país en paz que nosotros, los más viejos,
no hemos tenido. Sensatez. Esa es la palabra que la Iglesia Católica les manda a decir al presidente Iván Duque, a su gobierno y a los promotores del paro. Dice que Colombia es un país muy inequitativo, que se debe reconstruir, pero entre todos, que deben aprender a escucharse. Y con mucho respeto, es que uno tiene que respetar a los demás, no importa que piensen distinto. Los obispos del país comenzaron hoy una jornada de oración por la paz de Colombia. Y de otra parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que los promotores del paro no tienen voluntad de diálogo y notificó que el gobierno no va a renegociar el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez afirmó hoy que con el anuncio del Comité de Paro de mantener su llamado al cese de actividades, se demuestra que sus promotores no tienen voluntad de diálogo. Preguntada por CMI sobre si en esas condiciones no habrá definitivamente negociación con el Comité de Paro, respondió: sentarse a negociar todo el plan de desarrollo es totalmente imposible. Aquí estamos para gobernar, para solucionar los problemas de la cotidianidad de los colombianos, para garantizar un desarrollo de largo plazo. Para la señora vicepresidenta, los temas que están planteando los promotores del paro pueden ser debatidos en la conversación nacional. El fiscal general encargado, Fabio Spitia, advirtió que la excongresista Aida Merlano no tendrá ningún beneficio en caso de entregarse a la justicia. Luego de que se conociera una carta de la excongresista Aida Merlano divulgada por su hija anunciando una posible entrega, el fiscal general encargado dijo que no se contempla ningún tipo de beneficio. No está contemplado ningún beneficio frente a quienes se fugan. Actualmente la Corte Suprema de Justicia estudia una apelación a la sentencia de 15 años de prisión a la exparlamentaria, condena que pide ser tumbada por su defensa. De otra parte, el fiscal se refirió al caso de las 2 personas que fueron retenidas en vehículos oficiales que no tenían logos de la policía. Se están adelantando ya indagaciones. Yo no puedo hablar de investigación formal, pero ya indagaciones se están haciendo. Se harán las correspondientes entrevistas y eventualmente algún interrogatorio. La Fiscalía analiza si hay mérito para iniciar un proceso penal por estos hechos. A sanción presidencial pasó un proyecto de ley que obliga a congresistas y a otros altos funcionarios del Estado a presentar su declaración de renta cada año y a informar sobre sus conflictos de intereses. La iniciativa aprobada por el Congreso de la República y que sale a sanción presidencial era uno de los puntos estipulados en la consulta anticorrupción, que los altos funcionarios del Estado tengan que presentar antes de su posesión la declaración de renta y lo mismo, decir cuáles son los conflictos de intereses. Eso cobija también a sus familiares hasta 3er grado de consanguinidad. Todos los congresistas tendrán que presentar su declaración de renta de aquí en adelante. Pero no es solamente a los congresistas, también deberán presentar la declaración de renta y decir cuáles son sus conflictos de intereses los altos magistrados de la Justicia Especial para la Paz, de las altas cortes, lo mismo que el procurador, el defensor, el contralor, el registrador y otros altos servidores públicos. Yo diría que el Congreso escucha a los casi 12 millones de colombianos que votamos la consulta anticorrupción y a quienes están en las calles. Se aprueba en Senado y en Cámara la conciliación del proyecto que nos obliga a los funcionarios públicos de elección popular a hacer pública nuestra declaración de renta. De otra parte, el presidente del Congreso informó que el gobierno convocará sesiones extras hasta el 20 de diciembre. El Senado también aprobó en último debate un proyecto que obliga a gobernaciones, alcaldías y al Ejecutivo Central a adelantar un seguimiento en tiempo real a las obras públicas para evitar que haya más elefantes blancos. La rabia de los colombianos es creciente cuando ve obras como esta. Quedan inconclusas. La plata desaparece. ¿Por qué? Los mandatarios se las roban con quienes financiaron sus campañas políticas. En el país hay un número de obras impresionantes, incalculables los recursos de elefantes blancos, obras inconclusas, el cual acabamos de aprobar un proyecto donde le estamos dando dientes a la ley para que se acaben los elefantes blancos en Colombia. Con esta iniciativa se hará un listado de las entidades territoriales, alcaldías y gobernaciones para que Procuraduría, Contraloría y Fiscalía les hagan seguimiento a las obras y evite que se roben la plata. Y en último debate fue aprobado el proyecto que acaba con los llamados pliegos sastre o contratos hechos a la medida de los contratistas. La iniciativa de pliegos tipo aprobada en el último debate en la plenaria de la Cámara busca acabar con las licitaciones a la medida de los contratistas, formatos unificados para la contratación, se establecen cronogramas, presupuesto y experiencia, entre otros requisitos, promueve la pluralidad de oferentes, se garantiza la mano de obra regional. Colombia como eficiente será el garante de los contratos.
siempre desde el primer momento se amañaban a una sola persona, a esa que querían que se ganara la licitación, esas condiciones para habilitarse. Lo que conocemos como los pliegos sastres. Lo que aquí se busca es estandarizar, permitir que la mayor cantidad de proponentes puedan participar en esas licitaciones. El proyecto pasa a conciliación y luego a sanción presidencial. La Superintendencia de Salud reveló que este año ha recibido 700.000 quejas contra las EPS y que les ha impuesto multas por 60.000 millones de pesos. Las 269 sanciones impuestas en lo corrido del año por la Superintendencia de Salud a clínicas, hospitales, EPS y entidades municipales o departamentales tienen que ver con fallas en el servicio, incumplimiento en las obligaciones de dar información e inadecuado uso de los recursos. Lo que antes era una sanción de 3.000 millones de pesos, hoy se convierte en sanciones de más de 11.000 millones de pesos. La más importante es la de Medimás, que eran 5.800 millones de pesos por falta de atención y oportunidad con pacientes de alto costo. El superintendente reveló que hasta hoy se habían recibido más de 700.000 quejas o reclamos, 100.000 más que las presentadas en el año 2018. Y yo creería que este año vamos a terminar cerrando cerca del 1.000.000 o a 900.000 PQRs con las actuaciones de la superintendencia, un volumen muy importante. Aristizábal anunció que por ahora mantiene la medida de vigilancia especial sobre 18 EPS que deben mejorar o de lo contrario podrían ser liquidadas. Bueno, pues a propósito de esto, usuarios de MD Salud, que presta sus servicios a más de 450.000 usuarios en la costa atlántica, reclamaron frente a la sede de la entidad, que queda en Montería, por el mal servicio tras la intervención de la que fue objeto la EPS por parte de la Superintendencia de Salud. Por el mal servicio que no mejoró luego de la intervención de la Supersalud, usuarios de la EPS MD Salud realizaron un plantón frente a la sede en Montería. Yo les suplico a MD Salud que se ponga la mano en el corazón y abra las puertas para esos pacientes, que las abra para todos, porque en realidad ese niño la necesita. Nosotros queremos que nos atienda bien la empresa de MD Salud, para eso estamos acá presentes, respaldando a nuestros indígenas que viven en el territorio. Fue peor la medicina que la enfermedad, entonces los usuarios se vienen quejando porque realmente no le han solucionado nada. Las EPS donde se trasladaron estos usuarios a partir del 1 de noviembre no le están brindando un servicio mejor al que ellos tenían. Los usuarios denuncian al liquidador por mal manejo de recursos, mientras una tutela le ordenó en las últimas horas regresar la administración de la EPS a sus dueños. En otras noticias, el IDEAM pronosticó para el fin de semana mañanas secas sobre Bogotá y lluvias durante las tardes con probabilidad de granizadas, especialmente el sábado. Teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y la nubosidad sobre Bogotá, el IDEAM pronosticó para mañana y el fin de semana mañanas soleadas y tardes lluviosas, en especial en el norte y oriente de la capital. Estamos finalizando la temporada de mayores lluvias y pasando a la de menos lluvias, que generalmente es muy marcada a partir del 15 de diciembre. Entonces estimamos que tengamos tiempo seco en las mañanas y en las tardes probabilidad de lluvias, especialmente al norte y oriente. Para el sábado particularmente, el IDEAM prevé que caiga una granizada. Se estima que se presente para el día del sábado en horas de la tarde. ¿En qué partes? Norte y oriente, y no se descarta hacia el occidente con menos probabilidad hacia el sur de la ciudad. El IDEAM explicó que durante el aguacero de ayer en el nororiente de Bogotá cayó la misma cantidad de agua que llueve en un mes como diciembre. Colombia formalizó su ingreso al Acuerdo de Escazú, un tratado internacional para la protección del medio ambiente y de los defensores sociales. El presidente Iván Duque dijo que la adhesión de Colombia al acuerdo regional suscrito por 21 países de América Latina sobre protección del medio ambiente y los líderes sociales fue el resultado de las conversaciones nacionales que él adelanta. Precisamente los jóvenes ambientalistas agrupados en la ONG El Avispero y que reclamaban este acuerdo lo consideran bueno para la protección de los líderes sociales. Como ustedes saben, en Colombia estamos enfrentando una crisis muy grande a nivel de los asesinatos de líderes sociales, ya van más de 500 asesinatos en general, y entonces esto nos deja, digamos, como país mostrando un símbolo muy claro hacia la importancia de la gestión de los líderes ambientales a nivel local y la necesidad de la protección de esos líderes. La Unión Europea felicitó al gobierno y a los ambientalistas por la adhesión de Colombia al Acuerdo de Escazú. En diálogo con CMI, los secretarios designados por la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, anunciaron modificaciones a varios proyectos de la administración Peñalosa. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, dijo que evalúan cambios en el decreto que prohíbe el consumo de droga y alcohol en el espacio público. La Corte ha sido clara que debemos garantizar que haya una diferenciación de modo, tiempo y lugar para el consumo. Eso es algo que
arrancaremos el 1 de enero a revisar de manera concertada con los territorios. Para el secretario de Salud, Alejandro Gómez, la prioridad será levantarle la vigilancia especial a Capital Salud y anunció que revivirá el programa Territorios Saludables para llevar el médico a las casas. En el gobierno de Claudia, equipos multidisciplinarios con capacidad resolutiva van a llegar a los territorios y mire usted, si a usted la pueden atender para dolencias menores en su hogar, estamos descongestionando los servicios de urgencia, estamos descongestionando los servicios ambulatorios. La secretaria de Planeación, Adriana Córdoba, dijo que el plan de ordenamiento territorial será producto de un acuerdo de ciudad, por lo que ajustarán sustancialmente la propuesta del alcalde Enrique Peñalosa. En el entendido de que hay muchos actores en la ciudad, que todos tienen intereses legítimos, que lo importante es poner esos intereses legítimos sobre la mesa y tratar de disminuir las expectativas de los intereses particulares en función de un sueño de ciudad. La secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, concentrará su atención en la calidad del aire. Dijo que le apuesta al sendero de las mariposas por los cerros con ajustes, pero no a la modificación de la reserva Van der Hamen. Nosotros vamos a dejar los servicios ecosistémicos que presta la reserva y la reserva en sí misma sin tocar. La secretaria de Educación, Egna Bonilla, destacó el programa de alimentación escolar, la jornada única, pero anunció más cupos para la educación universitaria gratuita. Nosotros tenemos la meta de 20.000 nuevos cupos universitarios. Ya son 9 los secretarios nombrados por la alcaldesa electa. A esta lista se suman Hugo Acero, secretario de Seguridad, Cinia Navarro de Integración Social y Juan Mauricio Ramírez de Hacienda. Un informe de Transparencia por Colombia reveló que la alcaldía de Bogotá alejó el riesgo de corrupción. Obtuvo una calificación de 77% sobre 100. El riesgo de corrupción en Bogotá es cada vez menor, así lo reveló el índice de transparencia después de analizar 36 entidades distritales. Pasa de una calificación de 68.7 a una calificación de 77.7. Hay que mejorar los procesos de rendición de cuentas, el acceso a la información pública y el lenguaje claro en la manera como el Estado se comunica con los ciudadanos. ¿Pero cuáles son las entidades mejor y peor calificadas? Las mejores calificadas, el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, el IDEPAC, seguida de la Secretaría Distrital de Gobierno con 85.6 puntos. Las calificaciones más bajas en el ámbito del Ejecutivo, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. De las 36 entidades evaluadas, 8 están en riesgo medio de corrupción. El Instituto de Desarrollo Urbano amplió el plazo para pagar la valorización. Hasta el 20 de diciembre, los bogotanos tendrán plazo de cancelar esta contribución con el 10% de descuento. Hasta el momento, el 45% de los contribuyentes han pagado la valorización. La empresa de telecomunicaciones Avantel entró en reorganización financiera, proceso que no afectará la prestación del servicio. La Superintendencia de Sociedades aceptó el proceso de reorganización solicitado por Avantel en meses pasados con el fin de ampliar y reestructurar su deuda corporativa, la cual asciende a más de $1 billón. La empresa da un parte de tranquilidad al señalar que la organización financiera no representa problemas en la operación y mucho menos dificultades para los 2 millones de usuarios. Con esto garantizamos y aseguramos que los clientes van a seguir teniendo servicios sin problemas y con el mejor precio del mercado. Parte del problema financiero surge por los altos costos con el pago del servicio de voz que efectúa Avantel por 15.000 millones de pesos a las grandes empresas como Claro y Movistar. Lo que han intentado es sacarnos del mercado, pero tengo que mandar un par de tranquilidad. No nos van a sacar, vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando. Se pide revisión a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. La modernización de la DIAN le dejaría ingresos adicionales a la nación superiores a los 30 billones de pesos, según reveló el director de la entidad, José Andrés Romero. El director de la DIAN insistió en la necesidad de aprobar la tributaria y explicó que esta dejaría ingresos en 2020 de 11,5 billones de pesos y se prevén beneficios ya causados por 8,5 billones. En neto nos deja un beneficio la ley de crecimiento económico de aproximadamente 3 billones, 3.5 billones. Dijo que la modernización de la DIAN le dejaría ingresos de 3 a 5 puntos del PIB. Entre 30 billones y 50 billones. Fíjese que esos son 15 reformas tributarias que le vamos a ahorrar al país y esos son los recursos que necesitamos para financiar cada vez más proyectos sociales. Recordó que la meta por gestión o rastreo a evasores en 2020 es de 15 billones de pesos. La presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, reveló un aumento del 25% en la inversión extranjera al cierre de septiembre.
Durante la rendición de cuentas del sector comercio, ProColombia entregó un balance positivo en materia de inversión extranjera, la cual alcanzó los $10.821 millones al mes de septiembre, lo que representa un aumento del 25%. De este monto, en flujos de capital dirigidos a proyectos no minero-energéticos registraron $6.899 millones con un aumento del 18%. Las cifras se destacan en medio de la incertidumbre por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Tenemos más de 39 países invirtiendo en Colombia, están llegando a más de 19 departamentos del país la inversión extranjera directa no minero energética. El gobierno ampliará las 7 medidas de protección comercial contra el comercio desleal. Se evalúa cuidadosamente y si técnicamente se encuentra que hay lugar a la continuidad de la medida, sin duda alguna se continuará. Se espera cifras de crecimiento también en exportaciones. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,82% a 1.618 puntos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 3,67% a 254 pesos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más cayó, con una pérdida de 1,96% a 1.250 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Cementos Argos, con una movilización de recursos de 34.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.372 pesos con 23 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.240 pesos y la venden entre 1.280 pesos. Un negro cuesta 3.770 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 37 centavos. El azúcar se transó en 13,50 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59 con 22 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64 con 53 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.305 pesos. Según los sondeos, los conservadores en el Reino Unido lograron una mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias, con lo cual el primer ministro Boris Johnson tendrá el apoyo suficiente para ratificar su acuerdo para el Brexit. El primer ministro británico Boris Johnson sería el gran ganador de las elecciones parlamentarias en el Reino Unido, en la que hasta los perros fueron los protagonistas. Así lo señalan los sondeos, que indican que los conservadores aseguraron en las urnas la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. Este resultado pondría sobre ruedas su plan de divorcio de la Unión Europea, que había sido bloqueado por la oposición laborista, liderada por Jeremy Corbyn, quien fue el gran perdedor de la jornada. La victoria de los conservadores es lo que buscaba Johnson al convocar estos comicios, con los que rompió la parálisis legislativa en la que se había sumido un parlamento que no encontraba consenso frente al acuerdo del Brexit que alcanzó con Bruselas a finales de octubre. Lo único seguro es que estos nuevos 650 diputados de la Cámara de los Comunes empiezan con el reloj en contra para encontrar una pronta salida del laberinto del Brexit, que desde el referéndum de 2016 tiene al país sumido en la incertidumbre y cuya fecha límite es el próximo 31 de enero. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señaló que Colombia es uno de los pocos países que no terminará este año con un bajo crecimiento. Según la CEPAL, Colombia crecerá 3,2% frente, oigan esto, 0,1% del resto del continente. El organismo alertó sobre una desaceleración generalizada y sincronizada en 18 de las 20 naciones de la región. A esta hora, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos debate si da vía libre o no al juicio político en contra del presidente Donald Trump. En la sesión se trata de determinar si el mandatario cometió los delitos de abuso de poder y obstrucción al Congreso tras presionar al gobierno de Ucrania para que investigara a su rival político, el demócrata Joe Biden. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien se había instalado en México tras su salida del poder, llegó a Argentina. A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario agradeció a ambos países por su apoyo y solidaridad. Morales llegó como asilado político, pero pedirá la categoría de refugiado ante el gobierno de Alberto Fernández. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio luz verde a la ejecución de la primera fase de un acuerdo comercial con China que evita la imposición de un enorme paquete arancelario sobre prácticamente todas las exportaciones del gigante asiático. Este pacto, que llega tras 19 meses de tensiones, evitará que la guerra comercial alcance directamente a los consumidores, que son quienes en últimas tendrían que pagar los 160.000 millones de pesos en sobrecostos que serían generados por estos aranceles.
Nuestros secretos de hoy. 1. El ex vicepresidente y ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical, dirigió hoy a esta sección el siguiente mensaje. Estimado director de CMI, en el día de ayer, 11 de diciembre, en la sección 1, 2, 3 del noticiero, ustedes afirmaron que en reunión de bancada del Partido Cambio Radical, celebrada esta semana, yo había expresado que jamás he hecho oposición. Esta expresión nunca la pronuncié. En no pocas ocasiones nos ha correspondido ejercer la representación desde la oposición. Cito algunos ejemplos. Durante el cuatrienio de Andrés Pastrana siempre estuve en la bancada de oposición. Oposición hicimos durante todo el cuatrienio de Samuel Moreno y Gustavo Petro. Nunca compartí el intento de reelección por segunda vez del expresidente Álvaro Uribe, lo que me distanció en ese entonces del gobierno. En igual forma hemos procedido en no pocas ocasiones. Probablemente acudiendo a la misma fuente, afirmaron la semana anterior equivocadamente que la bancada de Cambio Radical y yo estamos promoviendo al Ministerio de Agricultura el nombre del doctor Andrés Espinosa, lo que es totalmente falso. Les ruego aclarar estos hechos y no descarto que una persona en Cambio Radical, que hasta la fecha les merecía credibilidad, sea quien tenga intereses burocráticos propios que quiera tramitar mintiendo y desinformando, como ha ocurrido con ustedes y otros medios, o lo que sería más lamentable, tenga aspiraciones a presidir en representación del partido el Senado de la República a partir del próximo 20 de julio. Atentamente, Germán Vargas Lleras. Nuestro comentario. Luego de la carta del doctor Vargas Lleras, hay que aplicar rigurosamente el sabio proverbio árabe. Nunca creas todo lo que te digan y solo cree la mitad de lo que veas. 2. La mesa directiva del Consejo de Bogotá prendió las alarmas por la confirmación de un nuevo sindicato en la corporación. Cada 4 años pasa lo mismo. Ante la llegada de los nuevos concejales, funcionarios intentan atornillarse en sus cargos haciendo uso del derecho de asociación. El 6 de diciembre se constituyó el Sindicato de Trabajadores Unidos por Bogotá, Sintra Un Bogotá, conformado por 30 funcionarios, lo que significaba 30 cargos menos para los concejales entrantes. Con la nueva asociación son 4 los sindicatos que tiene hoy el Consejo de la Ciudad. La mayoría de los funcionarios sindicalizados hacen parte de las unidades de apoyo normativo de concejales quemados o que no aspiraron, como Venus Albeiro Silva, Ricardo Correa, Jorge Durán, Marco Fidel Ramírez, Javier Santiesteban y César García. El asunto es que cada concejal lleva su cuadrilla y cuando el concejal se va, la cuadrilla quiere quedarse. Ahora la mesa directiva tendrá la difícil tarea de distribuir los sindicalizados entre las oficinas de los concejales que llegan, quienes a su vez tienen lista su cuadrilla propia. Sagrado rostro. 3. La Corte Suprema de Justicia le hizo un llamado de atención al abogado del exmagistrado Gustavo Malo Fernández por no asistir a la audiencia de juzgamiento que estaba programada dentro del proceso por el cartel de La Toga. El abogado Antonio Luis González no se presentó al juicio que se adelanta contra su defendido, en el que se escucharía a los testigos Luis Gustavo Moreno, extraditado exfiscal, y al excongresista Álvaro Ashton. El magistrado ponente Ramiro Marín aseguró que González no justificó su ausencia, pues la excusa que había presentado fue negada por la sala de juzgamiento y se le advirtió que la audiencia no podía ser aplazada. El abogado tendrá que explicarle a la Corte el motivo de su ausencia. De lo contrario, podría ser objeto de una amonestación y de la compulsa de copias al Consejo Superior de la Judicatura. Primera ñapa. La Fiscalía y la Policía crearon una unidad especial para investigar y sancionar casos de maltrato animal.
El equipo integrado por 38 fiscales, 38 investigadores y 44 agentes de policía llevará el nombre de GELMA, que quiere decir Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal. El fiscal general encargado, Fabio Spitia, designó a la fiscal Sandra Pineda para que dirija el equipo. Según la Fiscalía, desde cuando fue sancionada la ley contra el maltrato animal en 2016, la entidad ha recibido 1.772 denuncias por agresiones a perros, gatos, caballos y especies silvestres. Las personas que golpeen, no atiendan o no cuiden a los animales domésticos pagarán penas de 12 a 36 meses de prisión y multas entre 7 y 50 salarios mínimos legales vigentes. ¿Cómo hacemos para que todo el mundo sea consciente de que los animales son seres sintientes, que como los humanos sienten dolor cuando los maltratan y tienen una gran ventaja sobre nosotros? Por lo general, solo aman. Segunda ñapa. Con el hashtag Sumemos lo Bueno, la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, lanzó la campaña que tiene como objetivo sumar esfuerzos para trabajar en paz luego de los actos de vandalismo que se han registrado en el paro nacional. Estos actos y en general las movilizaciones en todo el país han dejado pérdidas hasta de 1,5 billones para el sector y están en riesgo cerca de 260.000 empleos para la temporada de fin de año. La campaña, que se difunde en redes sociales, busca sensibilizar a todos los colombianos a trabajar juntos en bienestar de la economía. Y mi ñapa. Hoy fue radicado en la Cámara un proyecto que busca que los menores de edad envueltos en actos de vandalismo lo piensen dos veces a la hora de acabar con las estaciones de Transmilenio o las fachadas de los edificios públicos. El costo de las reparaciones tendrá que ser asumido por sus padres. El representante de la Cámara por el Partido Conservador, Jaime Felipe Lozada, presentó el proyecto y lo defendió en el sentido de que una cosa es marchar y protestar, que es legítimo, y otra hacer daño en lo ajeno, que es delictivo. La idea es buena, es que una cosa es echar los perros. Y otra muy distinta es que los perros sean pitbull. Hasta mañana, que descanse.